Bienvenidos al video 10 tips de cómo buscar bibliografía para trabajos académicos. Este video es preparado por el Departamento de Mercado de la Universidad de AFIT porque los estudiantes, tanto de pregrado como maestría, constantemente nos preguntan cómo buscar buenas referencias para una investigación. Ahora, vamos a presentar entonces 10 tips que son utilizados generalmente por los profesores que más publican en el departamento y que por tanto pueden servirles a ustedes para encontrar muy buena literatura que pueda soportar sus investigaciones. Los ejemplos que vamos a dar son ejemplos de mercadeo, sin embargo, este video puede servirles a otras personas de otros campos. Quiero advertir que vamos a asumir que el estudiante ya tiene un tema de investigación y tampoco vamos a lograr explicar el cómo utilizar esas referencias encontradas para el desarrollo del trabajo. Este video será únicamente enfocado a cómo encontrar esas referencias para que tengamos suficiente literatura para construir una investigación. Bienvenidos. Algo para tener en cuenta es que los 10 tips que vamos a presentar se deberán seguir para una investigación que necesite un alto nivel de profundidad y rigor. Por ejemplo, cuando se desea publicar en una revista indexada. Sin embargo, para investigaciones de menor rigor y menor profundidad, se pueden ver todos los tips y ya escoger cuál de todos seguir, o al menos unos 5, para encontrar una buena literatura del tema y así abordar la investigación dependiendo del nivel de profundidad deseado. El tip número 1 es familiarizarse con el tema de investigación. El estudiante llega con un tema, puede ser un tema muy vago, como una idea muy general o un tema ya muy específico, más elaborado. Independiente de lo definido que esté el tema de investigación, el estudiante deberá familiarizarse con el tema. ¿Cómo se hace? A través de búsquedas generales, el estudiante debe empezar a leer y leer. Leer noticias, leer reportes de mercado, leer qué tipos de investigaciones se están realizando y no importa que no tengan que ver directamente con el tema, con que al menos estén tangencialmente conectados, irá dándole como esa visión general al tema que es muy importante antes de comenzar cualquier investigación. Ahora les voy a mostrar algunas maneras de hacer estas búsquedas iniciales. Para todos los tips vamos a trabajar con base en un ejemplo real. Y es un ejemplo de un trabajo de grado de la maestría de mercadeo que ya fue publicado el año pasado en la revista Multidisciplinary Business Review de Chile. El estudio se llama Estudio de perfiles y motivadores de los donantes de una ONG y acá se puede ver el artículo ya publicado. Pero cuando la estudiante llegó a mi clase, ella simplemente tenía un tema. A ella le interesaba el tema de las donaciones a una ONG y quería investigar al respecto. Y ella me decía, yo quiero entender el comportamiento de los donantes. Sin embargo, pues yo como profesora sé que cuando uno habla de comportamiento es un tema tan extenso que se necesita acotar. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a leer del tema y fue lo que le mandé a hacer a la estudiante. Entonces, hay 3 buscadores que recomendamos. Uno es Google, el otro es Google Académico y el otro es este buscador de Data Set Search, que es un buscador para bases de datos. En algunos casos este puede ser también útil. Entonces vamos a empezar. Primero en Google se puede hacer una búsqueda inicial, en Google como tal. También si se quiere se puede hacer una búsqueda avanzada. Ahora para hacer una búsqueda avanzada es un poquitico más complejo, entonces les recomiendo entrar a páginas como esta que explican cómo utilizar la búsqueda avanzada de Google para mejorar tus búsquedas. Entonces pueden leer ya con detalle. Uno de los tips que me parece importante es que sugieren abrir una pestaña nueva en incógnito para que las búsquedas que se hagan no estén sesgadas con las búsquedas anteriores del buscador. Entonces vamos a abrir una nueva ventana de incógnito y vamos a empezar a buscar. Empecemos por lo que dijo la estudiante, comportamiento de los donantes. Y se empieza a buscar. Uno en otra página puede buscar, por ejemplo en inglés, donor behavior. Uno en otra pantalla puede encontrar, por ejemplo, noticias sobre donaciones en Colombia y uno empieza a buscar. Entonces uno empieza a ver
y uno empieza a meterse a los links y empieza uno a leer qué es lo que están publicando del tema. ¿Y qué hay que hacer en esta etapa? Leer, leer, leer. Ahora, una recomendación es que si encuentren algo bueno, algo muy bueno y que vale la pena, de una vez lo graban. Si es una noticia se puede grabar como PDF, bajar en Word. Si es un artículo de una vez lo bajan, si está disponible el PDF y empiezan a buscar. Por ejemplo, acá uno empieza a mirar que mucho de lo que sale es sobre donaciones de sangre. Puede ser que no tiene mucha relación con lo que la estudiante quería, porque ella estaba pensando en ONGs relacionadas con la pobreza. Pero uno ya puede agregarle comportamiento de los donantes a ONGs, uno puede empezar a leer sobre ONGs de la pobreza, etc. Otra manera de buscar es a través de Google Académico. Entonces uno pone Google Académico. Google Académico es un buscador que es más específico que Google en general. Google Académico restringe a publicaciones que ya fueron publicadas por revistas indexadas. Entonces en Google Académico, cuando uno hace una búsqueda, que generalmente es mucho más exitoso si se hacen las búsquedas en inglés, entonces pongamos donor behavior, donor behavior es comportamiento de los donantes. Cuando yo busco en donor behavior, todas estas publicaciones que se salen acá son publicaciones ya en revistas, son artículos. Entonces, por ejemplo, Donor Behavior and Voluntary Support for Higher Education Institutions. Esto es sobre donaciones, pero para entidades de educación. De pronto no me interesa. Entonces, digamos que por acá, Medical Donors. Por ejemplo, digamos que este artículo me interesa. Quiero leerlo. Entonces uno se puede meter al link y uno puede leer el abstract o resumen del artículo para ver si eso tiene que ver con mi tema. Y si tiene que ver con mi tema y me interesa el artículo, primero por título, luego por abstract, por resumen, si me interesa, entonces intento bajar el PDF, porque ya hay muchas revistas internacionales que tienen acceso abierto y permiten bajar el PDF. Entonces, por ejemplo, no bajó, entonces no. Pero uno empieza así, uno empieza a meterse, a leer, uno busca noticias, también en las bases de datos de la biblioteca se pueden buscar en bases de datos como Euromonitor, empezar a familiarizarse con el tema en muchos motores de búsqueda, de manera que se entienda de qué se está hablando sobre el tema. Es el primer paso para cualquier investigación. El tip número 2 es encontrar los conceptos claves para la investigación. De acuerdo al tema definido y a la familiarización que se ha hecho con el tema, el estudiante debe identificar los conceptos claves que guiarán la ejecución de la investigación. El estudiante deberá entonces escribir ese tema de investigación con un poco más detalle, de manera que se puedan fácilmente identificar los conceptos. Esto puede ser que el estudiante los identifique por su cuenta o con la guía de un profesor. Cuando la estudiante Natalia estaba leyendo sobre comportamiento de los donantes, dentro del comportamiento, como es un tema tan grandísimo, ella me decía, bueno, pero es que yo quiero entender más, es como la motivación, lo que los lleva a donar. Ah, muy bien. Y entonces cuando ella me decía, bueno, ¿y qué más quieres hacer? Me decía, yo me imagino como clasificando los donantes de acuerdo a ciertas características. Entonces yo, bueno, vas a segmentar. Entonces, los temas de segmentación y motivación entrarán como conceptos claves para su investigación. Ahora, como motivaciones, es un tema también bastante grande. Exploramos en la literatura algunos temas dentro de motivaciones y a ella le gustó mucho el tema de valores. Además, hay segmentación por valores. Entonces ya ahí tenemos dos conceptos adicionales: segmentación en general, segmentación por valores, motivaciones como el tema concepto general sombrilla y el tema de valores. Esto, por ejemplo, fue lo que escribió la estudiante cuando estábamos identificando los conceptos. Las organizaciones no gubernamentales necesitan de financiamiento para alcanzar sus propósitos. Por esta razón, se hace necesario entender el comportamiento de los donantes para lograr una más efectiva consecución y retención de donaciones.
Con base en eso escrito fue que al discutir pudimos revelar cuáles eran esos conceptos que iban a guiar la investigación del estudiante. Según los conceptos identificados, hay que volver a los buscadores y hacer búsquedas de acuerdo a los conceptos encontrados. Entonces, por ejemplo, en Google Académico vamos a buscar sobre segmentación. Nuevamente, se debe hacer una búsqueda en español y en inglés. Generalmente en inglés se encuentran más resultados y en revistas internacionales de mayor calibre, entonces es mejor. Entonces, digamos, segmentation es la palabra en inglés. Entonces vamos a empezar a leer qué sale sobre segmentation. Necesitamos familiarizarnos también con los diferentes tipos de publicaciones de acuerdo al concepto. El tip número 3 es encontrar las palabras claves de acuerdo a cada uno de estos conceptos identificados. Las palabras claves, o en inglés keywords, son muy importantes para los motores de búsqueda. Puede ser que hemos identificado los conceptos correctos, pero no los estamos buscando como se encuentran en los buscadores. Por tanto, debemos identificar los diferentes keywords o palabras claves que nos pueden ayudar a encontrar un concepto. Entonces, por ejemplo, segmentation. Algunos autores lo llaman market segmentation, segmentación de mercados. Entonces, cuando uno hace una búsqueda sobre segmentación, debe incluir esas palabras también relacionadas que tienen que ver con el concepto. Les voy a poner algo más clave, que se sale, digamos, de este ejemplo, pero que es muy típico de los estudiantes, pero para que tengan mayor entendimiento. Algunos estudiantes hacen investigaciones sobre actitudes, attitudes en inglés. Sin embargo, muchos autores utilizan palabras sinónimas para referirse al mismo concepto que en la literatura se refiere como actitudes o attitudes. Algunos autores lo dicen preferencias, preferences, otros lo dicen de gusto, likes. Entonces hay que identificar esas diferentes palabras que aluden al concepto de manera directa o tangencial, de manera que uno pueda encontrar un buen cuerpo de literatura por cada uno de esos conceptos identificados. Volviendo al ejemplo de la investigación sobre organizaciones no gubernamentales, acá hice una búsqueda en Google Académico basada en el concepto de segmentation. Ahora, para encontrar keywords o palabras claves, me puedo ir a esta sección de búsquedas relacionadas. Es decir, cuando la gente en general busca sobre segmentation, también busca con base en estos keywords, en estas palabras claves. Entonces miren que acá está lo que les decía ahorita, market segmentation, está también demographic segmentation, está psychographic segmentation, que esto es segmentación psicográfica, que como la estudiante ya me había dicho que quería hacer un estudio cualitativo y no cuantitativo, es muy probable que digamos, artículos relacionados con segmentación psicográfica nos puedan aportar al trabajo. Entonces estas son palabras claves relacionadas al concepto de segmentación. Esta tarea se debe hacer para cada uno de los conceptos claves identificados. Tip 4. Buscar literatura con base en las palabras claves elegidas. Esta literatura se puede buscar en 3 fuentes. La primera de ellas son bases de datos bibliográficas. Contamos con una gran cantidad de bases de datos en la universidad y también bases de datos de acceso abierto como Google Académico, Dialnet o Realic. La segunda es buscar información en bases de datos que hacen informes de mercado tipo Euromonitor. Y la tercera es buscar información en digamos, medios noticiosos, como puede ser el New York Times o también medios noticiosos colombianos o locales. Les voy a mostrar. Entonces, aquí tenemos Google Académico. Podemos poner palabras como donantes y fundaciones y nos va a encontrar artículos científicos de acceso abierto con esas palabras claves. También en las bases de datos de la universidad, aquí tengo abierto EBSCOhost, que es una base de datos multidisciplinar. Podemos hacer una búsqueda avanzada
donde pongamos donantes y investigaciones. Buscar, y aquí nos va a arrojar una gran cantidad de investigaciones relacionadas con esas palabras claves. Acá también tenemos Passport, Euromonitor, y podrían buscar información o informes, y aquí digamos que con una palabra clave nos sale una gran cantidad de información también relacionada con el tema de donantes. En noticias, digamos que podemos buscar aquí El Espectador, digamos un medio noticioso local. Podemos hacer una búsqueda de la temática de fundaciones, por ejemplo. Y aquí nos sale una gran cantidad también de noticias que nos inspiran o nos pueden dar información a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Tip número 5. Identificar las revistas que más publican del tema. Ahora, no es solo buscar las fuentes directamente, es decir, uno no solo necesita referencias, uno también necesita referencias de muy buenas revistas. Muchas veces cuando uno hace procesos de publicación en revistas internacionales, algunas páginas en donde uno envía los artículos piden en unos campos específicos que uno haga la copia de las referencias. ¿Por qué? Hay revisores que antes de revisar un reporte de investigación se fijan en las referencias. Si las referencias no son lo suficientemente buenas, quiere decir que el estudiante no hizo una búsqueda rigurosa, no está incluyendo los autores más importantes, no está incluyendo revistas relevantes para el tema y por tanto pueden aún hacerte rechazo de una investigación con base en las referencias. Para evitar que esto pase, necesitamos identificar revistas indexadas a nivel internacional que sean como las más importantes en el campo, de acuerdo pues al tema de investigación, de manera que garanticemos que hemos buscado directamente en esas revistas y encontrado referencias importantes que nos puedan aportar al desarrollo de la investigación. Ahora vamos a ver entonces cómo encontrar esas revistas, que en inglés se llaman journals. Entonces vamos a encontrar los journals. Normalmente esta búsqueda se puede hacer en español porque hay algunas revistas en español que son bastante buenas, pero la mayoría de los buenos journals definitivamente están en inglés. Entonces yo voy a empezar en inglés. Entonces el tip es poner top journals y como mi temática general es mercadeo, voy a empezar en mercadeo. Entonces top journals of marketing, las revistas más top del campo del mercadeo. Entonces generalmente Google de una vez te dice, acá puedo meterme al link de las 10 revistas más importantes en el tema de mercadeo. Entonces está por ejemplo el Journal of Marketing, que es la revista de mercadeo, que es la revista más importante a nivel mundial en temas de mercadeo. Por ejemplo, Journal of Supply Chain Management es una revista relacionada con cadenas de distribución. Ese tema no tiene nada que ver con comportamiento del donante, entonces esa revista, por ejemplo, no nos interesa. Y uno va así por todas las revistas identificando cuáles me pueden aportar al entendimiento del tema. Entonces, por ejemplo, Journal of Marketing, vámonos a la fija. Entonces busquemos Journal of Marketing y nos metemos al Journal of Marketing. ¿Por qué nos metemos al journal? Porque todos los journals nos permiten buscar. Nos podemos meter directamente al journal, de manera que hacemos la búsqueda directamente en el journal. Acá ya estamos dentro del journal y normalmente todo journal, toda revista tiene una opción de búsqueda que normalmente se ve con una lupita. Entonces vamos a buscar dentro del journal, ahí mismo dice Search this journal, busca en esta revista y vamos a empezar a utilizar las palabras claves que identificamos en el tip anterior. Entonces empecemos, Market Segmentation, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá hay una revisión de un libro
por ejemplo, acá se empiezan a leer y a buscar si hay lecturas que nos puedan interesar. Si están muy generales, uno puede poner varias palabras claves a la vez. Entonces, aparte de las revistas principales de mercadeo, yo también puedo hacer una búsqueda específica del tema que me interesa. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, todavía no sé, hay una revista especializada en organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, a lo mejor hay revistas en inglés que estén enfocadas a los non-profit o organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, vamos a buscar, a ver si hay Top Journals of Non-Profits. Veamos. International Journal of Non-Profit and Voluntary Sector Marketing. Este está espectacular. En español dice, Revista Internacional del sector de mercadeo, del sector de sin ánimo de lucro y del trabajo voluntario. Este está perfecto. Entonces, uno nuevamente lo que hace es entrar directamente a la revista y cuando uno encuentre artículos relacionados que son interesantes, intentar de una vez bajar el PDF. Nuevamente, hay revistas, muchas, que tienen acceso abierto, open access, y permiten bajar los PDFs y de una vez vas acumulando todas esas referencias que son interesantes para tu investigación. El tip número 6 es hacer una lectura rápida de los documentos encontrados. Entonces, empezamos con el resumen. Si el resumen nos parece interesante, podemos seguir con la introducción. Si la introducción nos aporta, podemos revisar la metodología y los resultados. Si desde el resumen evidenciamos que el artículo no es interesante y no nos está aportando, es mejor borrarlo y no pasar a las otras secciones. Les voy a mostrar. Entonces, aquí tenemos un documento relacionado con el tema, dice propuesta de balance social para fundaciones. Entonces, lo primero que tenemos que leer es el resumen. Entonces, digamos que si después de leer el resumen vemos que el documento es interesante, seguimos a la introducción. La introducción siempre la vamos a encontrar más adelantico. Leemos la introducción y digamos que nos parece interesante. En la introducción siempre se va a hablar de una manera general de la investigación. Podemos revisar luego la metodología, que debe estar más abajo. Y los resultados. Entonces, digamos que de esta manera sabemos de una manera rápida si la investigación o el artículo específico es interesante para la investigación que vamos a hacer o no. El tip número 7 es identificar la bibliografía más relevante. Ya tenemos un buen cuerpo de artículos, de noticias, de informes de mercado, de pronto de datasets o bases de datos, cosas que nos han ayudado a entender el tema. Ahora, ¿qué es lo más importante en todo ese mundo de referencias? Todo no me lo puedo leer a profundidad. Entonces uno debe ser estratégico. Con la lectura rápida que se ha hecho de todos los artículos, uno ya se familiariza con la literatura que bajó. Ahora hay que identificar esos documentos que son los más importantes de la literatura que he bajado. Yo los llamo como oritos, porque es como si uno se hubiera ganado la lotería. Son esos artículos más importantes del tema. Ahora les voy a enseñar tips de cómo lograrlo. Para identificar si una referencia es relevante para mi investigación, los puntos para tener en cuenta son los siguientes. La referencia seleccionada es interesante y aporta al entendimiento del tema. Trata el tema de interés con el ángulo deseado o bastante cercano a lo que se desea hacer en la investigación. Pueden ser investigaciones o reportes de mercado, no necesariamente tienen que ser artículos de reportes de investigación. Y por último, algo que ayuda bastante a seleccionar esas mejores fuentes es que tiene altas citaciones en Google Académico, aunque no necesariamente. ¿Por qué? Ya les voy a enseñar cómo identificar el número de citaciones, pero cuando hay un artículo que se publicó hace poco, en el 2018, 2019 o 2020, que es este año,
Es posible que el artículo todavía no tenga muchas citaciones. Citaciones quiere decir que otros autores citaron ese estudio para construir su investigación, porque así es que se genera el conocimiento, yendo más allá sobre lo que ya sabemos del tema. Entonces, si son fuentes con fechas muy actuales, pues no van a tener muchas citaciones, sin embargo puede ser uno de los artículos relevantes que se encontró para el tema. Por ejemplo, dentro de los artículos que encontramos en las búsquedas anteriores, encontramos este artículo que es muy importante para el tema, tiene mucho que ver del tema, es de una revista del Journal of Marketing, de la revista más importante de mercadeo, y consideramos que nos pueda aportar mucho a la investigación. Entonces en Google Académico se pone el título del artículo que nos interesa, que creemos que es relevante. Acá lo encontramos de una, identificamos, confirmamos que es del Journal of Marketing. Y acá tenemos este tercer puntico de acá abajo, dice citado por 150 trabajos. Entonces hay 150 investigaciones que han citado a Winterich, Mittal y Aquino de este artículo. Entonces 150 citaciones en mercadeo es un número considerable y nos interesa. Es más, uno puede darle clic a esto que dice citado por 150 y me sale la lista de las 150 investigaciones que han citado el estudio anterior. Esto me puede dar pie para encontrar también nuevos artículos que de pronto sean interesantes. Pero con ese 150 ya sabemos que ese artículo tiene buen nivel de citaciones, aplica el tema, es de una revista importante, ese va a ser uno de nuestros artículos claves. Yo normalmente recomiendo entre 5, 10 artículos, identificar entre 5 y 10 artículos más relevantes para la investigación en este tip. Tip 8. Organizar la bibliografía y las referencias encontradas en un gestor bibliográfico o en Excel. Entonces ahí nos podemos apoyar de software que son gestores bibliográficos. Uno de ellos es Mendeley, para clasificar la bibliografía, leerla e incluso citar directamente en Word desde el software Mendeley. La otra opción es, con un archivo en Excel, clasificar la bibliografía por temas y subtemas e incluso hacer algo que se llama fichaje de documentos, que es donde uno, digamos, hace un preanálisis o un análisis del documento y deja registrado esto en Excel. Les voy a mostrar. Acá tenemos Mendeley. Mendeley es una herramienta que uno la puede utilizar directamente desde internet o descargar al escritorio, digamos, el software. Acá estamos utilizando la de internet. Se debe crear una cuenta. Y si ustedes ven aquí a mano izquierda, yo tengo los documentos que he ido acumulando, digamos, en mi vida académica. Los puedo organizar por carpetas, por subcarpetas. Miren que aquí, por ejemplo, en consumo tengo 4 subcarpetas y dentro de rituales tengo una carpeta más. Esto me permite leer la bibliografía. Acabo de abrirles un documento que ya abrí, subrayar, copiar, digamos que permite hacer una gran cantidad de cosas con los documentos. Les recomiendo que busquen tutoriales en YouTube de cómo se maneja Mendeley, que hay una gran cantidad de información para que aprendan a manejarlo. Adicionalmente, acá tenemos un archivo en Excel, que es un archivo que nosotros utilizamos para fichar los documentos o para clasificarlos. Entonces estas son algunas de las preguntas que ustedes se pueden hacer acerca del documento y eso les va a permitir también, digamos, tener un control de la bibliografía, ser más organizados, conocer o reconocer en qué clasificaciones o en qué conceptos tengo menos documentos, en cuáles tengo más documentos. Entonces nos permite, digamos, ser más sistemáticos en la investigación. El tip número 9 es identificar los autores seminales. En toda investigación se deben identificar esos autores que son los más importantes y reconocidos en el tema. Normalmente uno no busca autores seminales por todos los diferentes temas, aunque pues sería lo ideal, pero uno debe identificar el tema más importante de la investigación y mínimo de ese encontrar el autor seminal. Ahora, ¿qué es un autor seminal?
Un autor seminal es ese autor o esos autores que han publicado demasiado del tema, tienen alto número de citaciones. Uno cuando empieza a leer del tema ve que en muchos artículos lo citan y que cuando uno empieza a buscar, y por ejemplo, a veces yo tengo como una intuición que un autor es seminal de un tema, porque hay temas que uno ya sabe cuáles son los autores seminales, pues se ha investigado mucho, y hay temas que son nuevos para uno y uno no conoce los autores seminales. Cuando tengo dudas de si un autor es seminal, busco la hoja de vida del autor. Normalmente cuando ese autor es muy reconocido, tienen las hojas de vida públicas en internet y cuando uno lee, generalmente al principio dice autor reconocido en el campo por esto, por esto, por esto. Entonces, lo importante es identificar el autor o los autores más importantes del tema, de manera que eso evidencie una búsqueda robusta y que el estudiante realmente está dominando el tema dentro de esas búsquedas que realizó. Después de uno leer toda la literatura de manera rápida, uno más o menos va identificando esos autores seminales, pero uno puede ayudarse porque de algunos temas normalmente es fácil encontrar cuáles son los autores seminales si se sabe cómo buscar. Entonces, una de las cosas que yo hago, a veces sale, a veces no sirve, es que yo busco en Google, en inglés, autores seminales del tema tal. Entonces, por ejemplo, acá puse Seminal Authors Charitable Behavior y acá puse Seminal Authors in Donor Behavior. Entonces busqué autores seminales para el comportamiento de los donantes y para otra palabra clave que encontré al leer del tema, que era comportamiento caritativo. Por ejemplo, acá nos está mencionando que Sargent, al parecer, es uno de los autores más citados en este tema. Entonces, casualmente yo ya había identificado que este autor Sargent pareciera ser un autor seminal del tema. Por ejemplo, en este artículo que publicó en el 99 en el Journal of Marketing Management, cuando yo lo busco en Google Académico, encuentro que tiene 486 citas ese trabajo. Estas son unas citas muy altas, entonces ahí me va dando indicios que este es un autor seminal del tema. Lo que yo hice además es que yo busqué la hoja de vida de Adrian Sargent y encontré que tiene docenas de artículos publicados en el tema y encontré en varias partes, incluyendo su hoja de vida, que es considerado a nivel mundial como uno de los autores principales en consecución de fondos, el tema de fundraising y filantropía. Entonces el tema de fundraising, pero de recaudación de fondos, pero específico para organizaciones sin ánimo de lucro, en donde de todas las, de todos los artículos que encontré de Sargent, este del 99 es el artículo que tiene más citas y por tanto es uno de mis principales artículos del autor seminal identificado. Para el tema, en total encontré 3 autores seminales. Este otro, James Andreoni, que es aborda el tema del comportamiento de los donantes, pero desde una perspectiva económica. Y por ejemplo, acá me encontré una publicación de Andreoni de 1989 que tiene 3.114 citas, eso es una barbaridad. Y luego este de 1990 que tiene 5.167 citas. Aunque la investigación de la estudiante no es desde la perspectiva económica, será muy importante ver qué dice Andreoni sobre el tema para poderlo abordar correctamente. Y la tercera persona que encontré como autor seminal fue este autor, Dr. Hill Clary me imagino, y dicen en internet que es un profesor prolífico en altruismo, voluntarismo y motivaciones de los donantes desde una perspectiva psicológica. Van a ver que, por ejemplo, este autor no solo es seminal, sino que es el que aborda el tema de la estudiante de manera más directa. Es posible que también para identificar autores seminales o trabajos relevantes, que era uno de los tips anteriores, encuentren revisiones de literatura. Revisiones de literatura son artículos que normalmente se llaman Literature Review, revisión de la literatura, o Systematic Review, una revisión sistemática de la literatura. Normalmente estos artículos son hechos en donde un autor de manera conceptual aborda un tema y hace un resumen de todo lo que se ha escrito del tema. Estos trabajos también pueden ser muy importantes
y muchas veces los que hacen una buena revisión de literatura se convierten en autores seminales del tema. El último tip número 10, es buscar referencias citadas por documentos claves y autores seminales. Ya identificamos los artículos o documentos que son claves para mi investigación. Ya identificamos también los autores seminales y la idea es de cada autor seminal al menos seleccionar 1 o 2 publicaciones claves que también se unen y en total tendremos por ahí unos 10, 12 documentos. Ahora, para cada uno de esos documentos que ya sabemos que son muy importantes o por su contenido y autor o contenido y revista, vamos a irnos a las referencias de esos documentos. Por ejemplo, uno de los artículos claves que encontramos, no de autor seminal, pero clave para la investigación, fue este artículo de Winterich y otros, que fue publicado en el Journal of Marketing en 2013. Como sabemos que este artículo fue publicado en una revista top, la top del mundo a nivel de mercadeo, sabemos que necesariamente estos autores debieron hacer unas citaciones y una búsqueda de referencias extensiva e incluir en su artículo las mejores referencias. Por tanto, nos vamos a la parte final del artículo, a las referencias. Por ejemplo, acá yo ya señalé algunas, yo me puse a leer una a una y encontré varias referencias que posiblemente puedan ser interesantes para ampliar ese ya cuerpo de referencias que tengo para la investigación. Con estos 10 tips esperamos que logren encontrar excelentes referencias para sus trabajos de investigación. Les deseo mucha suerte y éxitos. Gracias por su atención.